Hola amigos, muy buenos días. En esta oportunidad agradecer a los que están participando en esta exposición en este tema importante y también pedirles que puedan compartir para poder llegar a más estudiantes y investigadores quienes desean aprender sobre este tema interesante de la actualidad. Bien, en esta oportunidad presentaré lo que es la probabilidad de fallas y error de estimación de estado en sistemas mediante sistemas dinámicos. Bien, este tema es muy importante debido a que existe una gran demanda en la que se necesita poder resolver diferentes problemas. Tenemos en la vida diaria diferentes problemas, tanto en los sistemas aeronaves, sistemas terrestres, y en la que es necesario poder resolver. Para ello, eh, analizaremos lo que es este tema. Consiste en estimar la probabilidad de que un sistema falle y se rompa. Es crucial para las aplicaciones de decisión y control. Bien, seguidamente podemos decir que conocer la probabilidad de falla también es esencial para la aplicación en tiempo real en presencia de incertidumbre. Este artículo o esta investigación analiza la estimación de la probabilidad de falla en líneas bajo la incertidumbre de entrada, el error de estimación de estado y restricción de carga computacional. ¿Ok? Cuando nosotros analizamos un poco más el fondo, una forma habitual de estimar el estado del sistema es mediante filtrado bayesiano. ¿Ok? Asimismo, también se analizan lo que son los filtros de Kalman extendido, esto para poder filtrar algunos problemas en los que se nos puede presentar. De igual manera, también podemos decir que la estimación de probabilidad de falla en línea se dirigió principalmente a aplicaciones de control predictivo estocástico. Cuando nosotros queremos proyectar una falla y queremos nosotros resolver, tenemos que trazar una determinada trayectoria en base a un sistema de control para poder nosotros resolver este tipo de problemas. Asimismo, para predecir el futuro estocástico, es necesario realizar formulaciones analíticas de las probabilidades de falla que se han propuesto para ciertas densidades de estado y dinámicas lineales. Cuando comentamos sobre densidades de estados, venimos también eh, representando un modelo dinámico, ¿ok? Y tanto modelos sistemas o sistemas dinámicos, tanto lineales y no lineales, son muy importantes para poder analizar este tipo de sistemas. Bien, como fundamento partiremos de lo siguiente. Consideramos el siguiente modelo dinámico del tiempo discreto, no lineal, de la forma siguiente. Representamos un estado. Este estado es un estado actual que pertenecerá a los números reales, ¿ok? Los números reales enésimo, y luego una entrada que también que representaría por ese U sub K, que pertenecería a un espacio real. En este caso, este podría ser un espacio vectorial, donde el K sería un valor actual que pertenecería a los naturales, ¿ok? El estado actual podría ser igual a esa función, a la función, a la función de un estado anterior y de la entrada, más un WK que representaría lo que es un ruido de un proceso estocástico. En este caso, un estado, cuando se tiene un estado que depende de una función más un ruido, entonces lo que tenemos que representar es el modelo completo, tanto sus perturbaciones y el comportamiento del modelo. ¿Ok? A partir de ello, analizamos lo que es la recuperación de poder analizar el estado
tanto el anterior y el actual. Para poder recuperar ese estado anterior y actual, necesitamos una salida Y sub K. A partir de ese Y sub K, este Y sub K que pertenece a un espacio también, un espacio vectorial de dimensión de sub Y, esta va a ser igual a una otra función también del estado anterior más un V sub K. Este V sub K también representaría lo que es un ruido de medición estocástico con vector de salida Z sub K. Bueno, esta función nos va a ayudar a poder crear lo que es la salida original relacionando tanto el estado anterior con el estado actual. ¿Ok? Entonces, esas mediciones que nosotros les damos al estado nos ayudarán a poder construir tanto la entrada y la salida mediante funciones de transición. Esas funciones de transición que representarían tanto G y H, ¿no? G y H serían funciones de transición y estas funciones de transición pueden ser altamente no lineares. Luego, en esta siguiente, parece que el título se nos fue aquí. Bien, en esta siguiente, lo que nosotros, disculpa por el título, no pertenece a este tema, pero hablaré sobre un proceso de los ruidos de medición están asociados a alguna función de densidad de probabilidad. Estas funciones de densidad de probabilidad pueden ser representadas de la siguiente forma. Cuando nosotros vimos en poder representar esta ecuación de estado, nosotros realizamos una actualización del tiempo, ¿no? Esto mediante una densidad de estado predictivo. Esta densidad de estado predictivo también, dado su densidad de estado anterior, obtendremos lo que es lo siguiente. Obtendremos lo siguiente. Esa ecuación, la ecuación de probabilidad de estado será igual al P del estado actual de una salida de transición, que va a ser igual a la integral, será igual a la integral del estado actual, el estado anterior, ¿no? Una densidad de probabilidad, lo mismo aquí del estado anterior, y por la derivada del estado anterior. Aplicando lo que es la regla de Bayes, por teoría sabemos que la densidad de probabilidad de dos eventos o eh, dos eventos, ¿no? Podía ser relacionada de la siguiente forma: la probabilidad del evento B de la segunda respecto al evento primero por la probabilidad del evento primero entre la sumatoria de la probabilidad del segundo evento dependiente, eh, relacionado con el evento inicial de producto con la probabilidad del evento inicial. De esa forma, que representaría la regla de Bayes y nos dice: por ello, la etapa de actualización de la medición recupera la densidad de estado posterior de la densidad de estado predictivo y la densidad de medición. La densidad de medición será representada por esa probabilidad, esa función de probabilidad o densidad de probabilidad. Entonces, la probabilidad, que es eh, en este caso es una probabilidad condicional, ¿no? Cuando decimos que dos eventos son independientes, entonces podemos representar de la siguiente forma por la regla de Bayes. En base a esto, nosotros analizamos lo que es la densidad de trayectoria de la salida. Para ello analizamos lo que es la trayectoria del estado predictivo. Ok, definimos una trayectoria predictiva, una función f, que esta función f va a llevar al estado actual. Una vez que llegue al estado actual, tenemos ese
Esas constantes, unas actualizaciones, estas actualizaciones son tiempos que pues nos ayudarán a poder analizar lo que es la trayectoria del estado predictivo. ¿Esto por qué? Porque nosotros deseamos analizar cuál es, por ejemplo, el recorrido, el avance del sistema. En este caso, si hablamos de un sistema aeronave, por ejemplo, cómo es su recorrido y nosotros poder, en base a ese recorrido, poder analizar cuál será su trayectoria, tanto futura y pasada y presente. ¿Ok? Para ello necesitamos analizar su tiempo, esos tiempos de actualizaciones. Para analizar lo que son estos intervalos de tiempo, ese tiempo va a ser actualizado por una variación de tiempo. Esa variación de tiempo debe cumplir la aplicación siguiente. Esa aplicación va a ser dependiente de esa función y esa función aplica de la siguiente forma, ¿no? Donde el espacio vectorial, producto de espacios vectoriales, que dependen tanto de la entrada, de la actualización, tanto de un estado tanto futuro y presente, eh, por otra función, por otro espacio vectorial, tiene que resultar lo que es un espacio vectorial, ¿no? Con esa dimensión. Vemos. Entonces, a partir de eso, se puede relacionar lo que es tanto el estado actual, que estaría representada en esta forma, el estado actual, también dependiente de la entrada y de los ruidos. Tenemos tres variables que son muy importantes analizar. A partir de estas variables, lo que van a atender es a obtener un estado actual y un estado actualizado. Este estado actualizado será de la siguiente forma, ¿no? Tendremos aquí, dependiente de los espacios, de las dimensiones ya estructuradas, donde la entrada sería expresada de la siguiente forma, los ruidos serían expresados de la siguiente forma. Luego, analizamos lo que es la aplicación de control restricta sobre incerteza. Cuando hablamos de aplicación de control restricta sobre incerteza, decimos que aún no se sabe lo que va a acontecer. No sabemos lo que va a acontecer, pero en base al modelo y en base a la estructura que ya hemos venido explicando, vamos construyendo el comportamiento del sistema y también su análisis tanto de su sistema de trayectoria y su sistema y su modo de predicción del funcionamiento de estos sistemas. ¿Okay? Por ello, es muy importante en el campo de la estimación poder considerar lo que es el objetivo, la función de objetivo. En este caso encontramos una secuencia de control futura, que podría ser dependiente de la entrada U, K. Esa entrada necesitamos lo que es poder realizar una minimización de la función de Cousteau. La función de Cousteau es una función J, una función objetivo donde nosotros deseamos alcanzar, y si esta función objetivo, que para nosotros es en realidad la falla del sistema, nosotros deseamos minimizar esa falla, ¿no? Por ejemplo, si una aeronave está propenso a aproximarse a una tormenta, y en este caso nosotros deseamos predecir su trayectoria y también poder minimizar esa falla que puede tener durante ese recorrido. Para ello, nosotros, ese objetivo que nosotros deseamos encontrar, lo representamos con una función J o como una función Cousteau que deseamos minimizar. Esto va a depender de lo que es la función dependiente de la trayectoria y del estado incierto. El estado incierto es un estado que, como dije, que no sabemos aún qué va a acontecer, pero lo tenemos que calcular en base a los antecedentes.
Bien, por ello que eh, consideramos lo que es la secuencia del control futuro. Entonces, este es señal de la entrada de la función o la secuencia de control futuro. Es es una función como un tipo de señal de control, ¿ok? Como vemos aquí, esta señal de control lo que va a realizar es minimizar a la función de costo. Y esta función de costo depende tanto del estado actual, de la entrada, de la entrada actual y asimismo de la entrada de la misma secuencia de control y de la probabilidad de falla, ¿no? Entonces aquí consideramos ya lo que es la probabilidad de falla. Bien, podemos decir, como dijimos, para que garante esta trayectoria de salida, de la salida, ¿no? La trayectoria de salida, queremos encontrar el resultado, tiene que satisfacer incluyendo a la probabilidad de falla. Bien, entonces, como dije, en esta función de minimización dentro de la función de costo, función objetivo, ya hemos incluido lo que es la probabilidad de falla. Entonces, así nosotros podemos relacionar tanto la probabilidad de falla y el sistema de control, ¿no? Entonces, podemos controlar minimizando la función de costo y a su vez la función de costo dependiendo de la probabilidad de falla. Como la probabilidad de falla depende de la dinámica, entonces decimos lo siguiente, podemos representar por una función más reducida y esa función más reducida podría representarse por algún modelo que pues vamos a verlo y esta función dentro que podemos considerar toda esa función resultante puede representar como un parámetro escalar determinado en cada paso de tiempo. Esta función phi debe ser información a priori, un chute inicial. Decimos que tiene que ser una condición inicial de esa función. Cuando se dice una información a priori, estamos diciendo que tenemos que considerar los estados pasados, presentes y futuros. En este caso, tanto si consideramos tanto los estados presentes, estados actuales, como son tanto el estado, las entradas y la probabilidad de falla, entonces relacionada con las señales de control, nos va a ayudar a poder resolver el problema. A partir de esto podemos decir que esta función, la probabilidad de falla dentro de esto se podría considerar como una falla de Monte Carlo a problema de error estimativa. La falla de Monte Carlo es muy conocido para poder nosotros resolver y poder considerar tanto los errores que puedan ocurrir. El error estimativa que se pueda considerar es de la forma siguiente. El error va a depender de lo que es la probabilidad de falla menos la probabilidad de falla del Monte Carlo. ¿Okay? Bien, entonces el error de estimativa será igual. Consideramos dos errores, errores de las probabilidades de fallas, que va a ser igual a la suma, ¿no? A los dos errores de tanto la probabilidad de falla y de la probabilidad de falla de Monte Carlo. Entonces, esa error estimativa en general será igual de la siguiente forma. Cuando nosotros o sumamos y restamos lo que es una probabilidad de falla estimativa, en este caso era solamente probabilidad de falla, y en esta siguiente sumamos y restamos lo que es una probabilidad de falla estimativa. Si nosotros consideramos, separamos tanto la probabilidad de falla menos la probabilidad de falla estimativa, obtendremos un error, que sería este error, ¿no? Primer error de falla. Y la siguiente sería la probabilidad de la probabilidad de falla estimativa menos o la suma, ¿no? En este caso, la probabilidad de falla menos la probabilidad de falla de Monte Carlos será igual a un error de Monte Carlos, ¿ok? Entonces,
tanto los errores de Monte Carlo y los errores de fallas sumados serán igual al error estimativo. Bien, entonces de esa forma nosotros estaríamos relacionando ya tanto los errores de falla, los errores de falla en Monte Carlo con el error general de estimativa. Ok, esto es muy importante para poder descifrar lo que es el comportamiento de un sistema cuando está en transcurso, cuando está en funcionamiento o en su dinámica dentro de sus trayectorias. Bien, aquí tenemos entonces un alcance, un avance en la que ya pues podemos tener un entendimiento de lo que cómo más adelante encontraremos, intentaremos resolver estas fallas de un sistema mediante tanto errores y estimativas. Bien, luego decimos que la contribución del error de estado estimativa para filtro, luego más adelante veremos cómo luego consideraremos lo que son los filtros de Kalman y también otros métodos para poder corregir el error de aproximación de Monte Carlos, como ya habíamos dicho, ¿no? Bien, en esta primera parte, agradecerles a todos por esta grandiosa compañía. Seguiremos la segunda parte, continuando a donde alcanzaremos en base a estas probabilidades y estos errores y la reducción de la minimización de la función de costo que depende de las probabilidades de fallas. Bien, muchas gracias. Agradecer a los que me acompañan. No se olviden de compartir, denos su like para poder llegar a más estudiantes y que puedan tener algún conocimiento de este tipo de sistemas o de este tema. Muchas gracias.